Costarricenses, me pregunto si el principio de probidad aplica únicamente para el señor Rodrigo Chávez, su gabinete y la fracción oficialista. En nuestro país han habido muchos casos por incumplimiento al deber de probidad. Por ejemplo, recordemos el caso del exdiputado de Liberación Nacional, Óscar Núñez, quien siendo presidente de la IA fue posteriormente condenado por influir para viajar con una subalterna a México. Y es que a propósito de dudas razonables en el actuar de los funcionarios públicos, no puedo evitar alarmarme ni levantar la voz por algunos cuestionamientos al fiscal general Carlos Díaz. Un medio de comunicación publicó una nota sobre el involucramiento de su nombre en una sociedad en la que figura una persona vinculada con actos delictivos. Sobre esta nota realicé un control político y don Carlos, en un video que hizo público, señala que es un ataque personal para desprestigiarlo. Y no bastando con estas declaraciones, se une a todo un espectáculo bien tramado y sincronizado con los diputados de oposición al participar de sorpresa en una sesión en la Comisión de Ingreso y Gasto. Investigando más sobre la actuación de don Carlos, verificamos que realizó un viaje oficial con una delegación en la cual iba una subalterna, por cierto, también funcionaria del Poder Judicial, con la cual confirmó recientemente que mantiene una relación sentimental. Y es que, aunque el fiscal ha indicado en otros espacios que él no tiene jefe, resulta que el solo hecho de ser funcionario público no lo exime de dar cuentas de su actuar en el desempeño de su trabajo. Por esta razón, le consulté en 2 oficios detalles sobre dicho viaje y sobre los demás viajes oficiales. Porque, don Carlos, aunque usted haya declarado esto sobre quién lo eligió como fiscal general, video. Nunca tuve ninguna cita con ningún, en este caso, magistrado que yo pidiera para pedir el voto a nadie, y fue Dios el que me eligió, Le recuerdo también, don Carlos, que hay una cita bíblica que dice lo siguiente: todos deben respetar la autoridad del gobierno, porque, don Carlos, yo también soy creyente, aprendí, como indicó esa cita bíblica, a respetar la autoridad. Además, a mí me eligió la ciudadanía en las urnas, ellos son mis jefes y debo honrar este cargo cumpliendo con las funciones que me encomendaron. Por eso es que le pido cuentas a nombre del pueblo de Costa Rica, al cual represento, mediante los oficios que indiqué. Pero lastimosamente, a cambio y en un total irrespeto a la institucionalidad, recibo solo 2 correos electrónicos con información general e incompleta que no responden con el detalle solicitado a cada una de las preguntas que le hago, lo cual evidentemente genera más dudas. Don Carlos fue electo el 31 de octubre de 2022, casi 2 meses después. En diciembre de ese mismo año, la subalterna con quien mantiene la relación fue nombrada por él 19 veces en el puesto de fiscal auxiliar, porque previamente ocupaba el puesto de técnica judicial. Además, según me indica la unidad administrativa del Ministerio Público en un oficio, actualmente ella ocupa un puesto cuya plaza fue creada en este año, 2024. En dicho oficio, también me indican que antier, 21 de octubre, recibieron un oficio de don Carlos, en el cual comunica este vínculo sentimental con la subalterna y que a partir de ese momento es cuando él se abstendrá de atender cualquier tema relacionado con ella. Sí, hasta antier. Y me pregunto, ¿es correcto que se minimice el accionar del fiscal en este caso, considerando que es la máxima autoridad de la Fiscalía General de la República? ¿Es correcto que la oposición y la prensa canalla guarden silencio cómplice al respecto? Diputados, esta situación no amerita que se cree una comisión investigadora. Don Carlos, ante tantas dudas, cuéntenos, ¿va usted a renunciar a su puesto? Señoras, señores de la Corte Plena, quedamos atentos a su accionar apegado a toda la normativa con respecto a este caso. ¿O será que nos van a seguir decepcionando al confirmar que ustedes tienen una red de cuidado porque sí hay funcionarios con corona en el Poder Judicial? Quedamos atentas a sus respuestas. Muchas gracias. Ay, costarricenses, qué locuras no hace uno por amor.
Preguntémosle al fiscal general Carlos Díaz, quien personalmente le renovó 19 veces el contrato de trabajo a su amada subalterna Arelis. Calladito, calladito. Así es esta historia de amor, de favores y de un descarado incumplimiento al reglamento de conflictos de interés del Poder Judicial. Los abusos se cuentan solos. El 31 de octubre del 2022 nombran a Carlos Díaz fiscal general de la República. Don Carlos fue muy diligente, porque solo un mes después, el 1 de diciembre, ascienden a doña Arelis de técnico judicial a fiscal auxiliar. Con un pequeño gran detalle. El salario base de un técnico judicial es de aproximadamente 660,000 colones mensuales, mientras que el de un fiscal auxiliar sube a 2,588,000 colones mensuales. 4 veces más, costarricenses, 4 veces más. De ahí en adelante, don Carlos Díaz le renueva personalmente el permiso de trabajo a su amada Arelis 19 veces. ¿Qué les parece? Tal vez por estar tan enamorado, el fiscal olvidó el reglamento sobre conflictos de interés del Poder Judicial, que obliga a los funcionarios a reportar relaciones afectivas con sus subalternos, por ejemplo, amistades íntimas o enemistades, noviazgos o relaciones de pareja públicas o clandestinas. Dice también este reglamento que los conflictos de interés deben ser manejados de forma transparente, oportuna y oficiosa. ¿Fue transparente el fiscal Carlos Díaz? ¿Fue oportuno al admitir su relación amorosa una semana después de que la diputada Paola Nájera se lo preguntara directamente? ¿Lo hizo solo porque quedó expuesto ante la opinión pública? Bueno, yo no sé qué piensa usted. Tal vez en este caso deberíamos perdonarle todos los pecados al fiscal Carlos Díaz, en vista de la absoluta relevancia de quien lo nombró en ese puesto. Para pedir el voto a nadie, y fue Dios el que me eligió. Pero si queremos justicia terrenal, pronta y cumplida, como nos corresponde, estaremos muy atentos a ver si la inspección judicial le abre un expediente. Y también sería interesante conocer qué harán sus jefes directos, los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Antes de terminar, quiero hacerles esta pregunta, costarricenses. ¿Se imagina que todo esto lo hubiese hecho un ministro, un presidente ejecutivo o el presidente Rodrigo Chávez? Créanme, costarricenses, la oposición ya tendría el país en llamas y a la prensa canalla no le alcanzaría la tinta, ni las páginas, ni el tiempo para ventilar el horror, el atropello, el abuso de poder y la afrenta a la democracia. Entonces, la pregunta para los magistrados Orlando Aguirre, Patricia Solano, Jorge Araya o Paul Rueda, entre otros, ¿qué van a hacer ante la flagrante, pública y notoria violación de los reglamentos de moral básica en el Poder Judicial? ¿Será que a lo interno de la Corte tampoco se aplica la justicia pronta y cumplida? Ustedes, magistrados, tienen la palabra. La situación del fiscal Díaz es complicada, no solo en relación a este caso de su pareja, amante, como usted le quiera decir, sino en varias dimensiones más que irán apareciendo, según entiendo yo, en el futuro. El señor tiene una situación muy difícil. En este caso, el señor Díaz violó 8 artículos de los reglamentos internos del Poder Judicial y no sé cuántos artículos del Código Penal, pero ciertamente 8 artículos. El artículo 7, que dice que los miembros del Poder Judicial tienen la principal responsabilidad de vigilar que sus intereses no afecten sus intereses privados, el funcionamiento a cargo de sus funciones. El artículo 8, que dice que tienen que informar formalmente a la instancia superior jerárquica. Yo no sé si eso significa Dios, porque el señor Díaz dice que a él lo nombró Dios, pero yo me imagino que a la Corte Plena, sobre los intereses privados que sean potencialmente generadores de conflictos de interés. Y eso no dice que se hace después de 1 año, 2 o 3, eso dice que se hace inmediatamente. El artículo 8 lo violó, el artículo 13 lo violó,
consideración de los conflictos de interés en procesos de selección de personal. Él la nombró 19 veces, él, y era su novia. Bueno, ahí está clarísimo. Declaraciones sobre parentescos y relaciones. Ahí fue la señora la que no declaró. El artículo 18, el artículo 20, el artículo 27. Queda prohibido a todo personal del Poder Judicial en el ejercicio de su cargo utilizar el poder oficial, el prestigio, la influencia para conferir o procurar servicios especiales, nombramientos a cualquier o cualquier otro beneficio personal a favor de sus familiares, amistades. ¿El noviazgo es una amistad? Más que eso. Bueno, entonces ahí cae. Violación del artículo 42 al deber de probidad. Dice que lo que fundamentalmente es que le debe caer todo el régimen disciplinario por haber hecho lo que hizo y lo que no hizo. Pero más preocupante que esto es, bueno, y usted lo dijo, la nombró 19 veces y en un mes o algo así le cuadriplicó el salario a su novia, pareja, amiga, en violación de por lo menos 8 artículos del reglamento interno. Eso ya de por sí debería ser muy ofensivo para los miembros del sindicato y ciertamente para el público en general. Pero a mí lo que verdaderamente me preocupa no es Carlos Díaz. A mí me preocupa Paul Rueda, me preocupa Orlando Aguirre, me preocupa Patricia Solano, me preocupa Jorge Araya, me preocupan los miembros de la Corte Plena que tienen que manejar al Poder Judicial, que nombraron a este señor y que hasta ahora, con confesión de parte, relevo de prueba, porque él lo está diciendo, todo lo que ocurrió no es una materia en disputa, la Corte Plena, el presidente Aguirre, la presidenta del Instituto de Transparencia del Poder Judicial, la señora Patricia Solano, el promotor de don Carlos Paul Rueda, esta boca no es mía, esta cosa no es conmigo. Los sindicatos del Poder Judicial, ¿de qué están haciendo? Ante el favorecimiento confeso y extendido de una funcionaria judicial en virtud o falta de virtud de una relación. Imagínense que un ministro mío hubiera hecho algo así. Imagínense cuántas comisiones legislativas hubiera habido. No, Dinora Barquero defendiéndolo, Pochito, usted, don Carlos, venga, lo vamos a apapachar aquí porque lo están atacando. Hipocresía, dobles estándares. En Atenas no pasó nada, en Grecia. No pasó nada, ellos no, antes de salir de Atenas no se conocían, pero le compró el boleto de tarjeta de crédito a él para llevarla a pasear a ver si pasaba. Es una falta de respeto a los ticos. Pero don Carlos, el tema no es con usted. Yo pregunto, ¿dónde está la Asamblea Legislativa y dónde están? ¿Quién fue el que lo nombró? Bueno, la Corte Plena. Dios lo va a juzgar en su momento y a mí también. A mí no me nombró Dios, pero a mí fue el pueblo. Yo no sé. Entonces, eso es lo que tengo que decir, indignación. Y esto está empezando. Hay otras cositas que vienen, dicen. Ahí le corresponderá a la Corte Plena asumir responsabilidad y si es que hacen su trabajo. O será, don Juan Diego, que el Poder Judicial es una fábrica de impunidad afuera para los crímenes cometidos afuera del Poder Judicial, será también una fábrica de impunidad para las violaciones a sus propios reglamentos internamente.
¿Sí? Aquí está la prueba del ácido de esa Corte Plena. Vamos a ver qué hacen. Y los señores diputados, a mí me encanta que defiendan a alguien en esas circunstancias. O me encanta que Dinora Barquero y otros defiendan a alguien en esas circunstancias, por razones obvias. ¿Cuánto ha durado esa relación? Pareciera que fue antes de que él fuera nombrado. Yo no le he servido de colchón a nadie para firmar cosas, pero si no lo había anunciado como le obligaba el reglamento, ¿no le parece a usted extraño que lo hubiera anunciado sin que se le hubiera increpado al respecto? A mí me hubiera parecido muy extraño. Él sabía que estaba violando al menos 8 artículos, porque un fiscal general no puede alegar que no conoce los reglamentos del Poder Judicial, ni el Código Penal, ni el Código de Procedimientos Penales. Pero sí, entonces, luego del hecho, dice, uy, aquí tenía que cumplir con esto, desde hace tiempo lo voy a cumplir ya. Una situación compleja para el Poder Judicial.